Señoras, señores, bienvenidos a este tiempo en el que el protagonista va a ser Manuel Prior y su obra pictórica. Una mesa redonda que realizamos en los estudios de IMAX Televisión, para IMAX Televisión y Onda Cero, por la que queremos dar las gracias a la dirección de esta empresa y, por supuesto, a Julián Camacho al darnos la oportunidad de llevar a cabo esta mesa redonda, que es más que nada un reconocimiento de este gran pintor puertollanense, uno de los mejores del siglo XX en nuestro país, y también a su obra, una obra que ahora está expuesta en el museo de nuestra ciudad y permanecerá hasta el próximo 27 de agosto en el Museo Cristina García Rodero. Para participar en esta mesa redonda vamos a contar por videoconferencia con el propio Manuel Prior, al que tenemos en su casa en Madrid y al que saludamos a continuación. Don Manuel, buenos días. Hola, buenos días. Nos escucha bien, ¿verdad? Sí, perfectamente. ¿Qué tal se siente? ¿Cómo va la mañana? Bien, hace un airecito fresco del saliente que es muy agradable. Bien, pues vamos a ver cómo se da aquí por los estudios de IMAX Televisión, donde contamos con 4 compañeros que, bueno, como conocedores de la persona y de la pintura de Manuel Prior, pues vamos a valorar ambos, todos ellos, todas las cuestiones referentes a este tema. Tengo a mi izquierda a don Eduardo Ejido, que es al que todos ustedes conocerán por ser el director de la Casa de Cultura y en la actualidad un prolífico escritor y maestro de ceremonias, especialmente en eventos culturales, como por ejemplo el último de ellos fue la inauguración de la exposición de don Manuel Prior. Buenos días, Eduardo. Buenos días, Julián. Tenemos también con nosotros a Teresa González, una mujer muy vinculada al mundo de la cultura, que fue alcaldesa de Torralba de Calatrava durante 5 legislaturas, nada más y nada menos que 2 décadas, Teresa. Sí, 20 años. 20 años. 20 años muy importantes porque en ese tiempo pues pusiste en marcha el patio de comedias y también la escuela de música en la localidad, entre otros muchos logros. Sí, eso en torno a la cultura, pero vamos, teníamos una cuestión clarísima que teníamos que desarrollar Torralba en torno a la industria y a la cultura. Entonces, en la cultura se dio un paso muy importante con el patio de comedias que ha puesto a Torralba a nivel nacional en el mapa, pero no tiene mucha menos importancia el polígono industrial con esa ubicación que tiene y la aceptación que tiene tan cerca de la autovía. Claro, no, fueron muchos logros en esas 2 décadas y Torralba está muy agradecida a su labor como alcaldesa en ese tiempo. También tenemos a mi derecha a Norberto Dotor, propietario y director de la Galería Fúcares, que ha acogido algunas de las exposiciones de Manuel Prior. Es un reconocido coleccionista, gestor cultural y galerista marchante. Lleva toda una vida, en torno a medio siglo, entregado fervientemente a esta actividad. Hola, es colaborador también de muchas de las exposiciones de Manuel Prior. De hecho, usted se encargó de montar la exposición de Manuel Prior, por ejemplo, en Puerto Llano. Sí, yo estuve en el montaje, lo mismo que también en la exposición que sobre el Corpus de Camuña hay en un centro de interpretación que hay en el mismo Camuña. Y además que se hizo con algunas de las obras que formaban parte de la exposición, que sobre el mismo tema, lo de el ritual de Corpus, se hace cada año durante Corpus, y yo le propuse a Prior que el tema le iba al tipo de obra que hacía y a su marcado expresionismo muy personal, muy particular, desarrollar esta exposición que se hizo en la galería en 1980. Ayer me comentaba Marga Prior, la hija de Manuel, y una de las impulsoras de esta mesa redonda, me comentaba, pregúntale a Norberto qué siente cuando monta las exposiciones de Manuel Prior. Es que la obra de Manuel Prior para mí es tan personal, estoy tan familiarizado con su obra desde los inicios de mi galería. A mí siempre me ha parecido un artista
con una personalidad arrolladora y con una identidad sobre la tierra y más que la tierra, los asuntos de la tierra, la identidad de la que tanto nos está haciendo falta reflexionar, la identidad de lo manchego, sin caer en localismos. Y yo, pues es que me lo paso en grande cada vez que tengo que hacer algo con Manuel Prior. Lo de Camuñas fue delicioso y los 2 días de Puerto Llano de montaje y el día de la inauguración, pues disfruté como si Prior fuese mi padre. Pues vamos a seguir con otra persona que también disfruta mucho con la obra de Manuel Prior, y es José Rivero, a quien tengo aquí a mi derecha. Buenos días, José. Buenos días. José Rivero es arquitecto, escritor y colaborador de diversas publicaciones en las que trata temas relacionados con el arte, la arquitectura, el urbanismo y sobre todo el mundo de la cultura. Conoces muy bien la obra de Manuel Prior, conoces muy bien esta exposición de 70 años de pintura. ¿Qué opinas de su obra, de la pintura de Manuel Prior? Bueno, es una pregunta complicada porque es difícil. Yo creo que la exposición tampoco es una antológica, es decir, no es un resumen, aunque haya piezas de los primeros momentos, los 52, por lo que decía un poco Norberto. Estábamos viendo ahora las últimas piezas que ha pintado Prior, que ha mandado su hija por WhatsApp, relacionadas con los Sanfermines. No sé si es que está viendo los Sanfermines y entonces lo comentaba antes contigo, me parece, digo, está viviendo una segunda juventud o un regreso al pasado no solo temático, conceptual, biográfico. Regresa a Puerto Llano, de donde salió y hubo un tiempo en el que aquí no contó ni apareció. Entonces yo creo que tiene ese efecto de novedad. Viendo una de las piezas, le comentaba antes a Norberto, digo, es un toro de Altamira, pero por otro lado está el expresionismo abstracto americano, es decir, que evidentemente en Prior hay muchas secuencias pictóricas, muchos matices. Yo no sé si él es consciente de esos tránsitos que va verificando. Hay mundos cerrados que realizan las series, el caso del Corpus, las tauromaquias, que yo creo que es un tema que él ha seguido desde su época del Grupo Castilla, porque fíjate, Canciones, que era uno de los que compartió grupo con él, acabó siendo ilustrador de toros en el país. Y yo creo que de ahí viene alguna afición, alguna fijación al mundo de la tauromaquia, que por otra parte es un mundo muy, muy español, pese a los antitaurinos, y decirlo hoy, 7 de julio, San Fermín, es significativo. Yo creo que es una obra muy compleja que sí que requiere, y de aquí lo digo, una antológica de verdad. Una antológica seria que itinere por la región, que se documente con un catálogo suficientemente complejo de estudios, de críticas, de valoraciones, que no sea el texto cortito de Agapito Maestre este caso, sino que haya una voluntad de ubicar a Prior no solo en el ámbito de Puerto Llano, que creo que es importante, porque te lo decía también antes, creo que es el pintor más importante de Puerto Llano del siglo XX. Tú has dicho de España. De hecho, de los pintores más importantes de España. Vamos a dejarlo en Puerto Llano de momento, pero que tiene derecho a un lugar que no se le asigna, que no se le reconoce. Yo el artículo que publiqué a raíz de la exposición hacía un poco de inventario de qué se ha dicho desde Corredor Mateos a Castro Arines, es decir, para tratar de situar ese contexto. Te estoy diciendo, por lo tanto, Prior, Puerto Llano, la pintura, es decir, la pintura como práctica creativa y práctica artística, no solo en España, sino en Castilla-La Mancha, como estábamos era también. La pintura como aventura. La pintura como aventura era el texto, el artículo en concreto. Porque era, y hoy me corroboro viendo esas últimas piezas, que es un proceso abierto. Es decir, que evidentemente hay gente que con la edad que tiene Prior, cerca de 90 años, puede dar por concluida su trayectoria, por cerrado, mi mundo es este, mi legado es este, y sin embargo yo creo que Prior juega como el niño con la caja de sorpresas, saca unas canicas y es capaz de hacernos un juego de prestigitación, ¿no? Bueno, y aprovechando que lo tenemos con nosotros en esta mañana, vamos a preguntarle por las dos cosas que acaba de comentar José Rivero, y que son, pues eso, su regreso a la tauromaquia, de alguna manera, que significa con los sanferminos que ha pintado en estos últimos días, y también con un toro de Zamora que también pintó recientemente. Don Manuel, ¿qué nos comenta de su regreso a la tauromaquia? Bueno, siempre me han gustado los toros. Lo que pasa es que últimamente, pues, me he emperrado mucho más en ellos. Pero vamos, es un tema que es muy pictórico. Lo que ocurre es que no hay que caer en la cosa facilona
de folclore, ¿no? Hay que hacer una cosa un poquito más seria, que es lo que yo busco, ¿no? Y para mí los Altamiras, pues ahí está el verdadero toro. Y, en fin, he querido ser un poco pintor de Altamira, ¿no? Pero bueno, he hecho lo que he podido y estos cuadros de los encierros, pues empecé hace cosa de 8 o 10 días. Y bueno, voy a hacer una cosa de este tipo, a ver qué pasa. Y claro, es muy libre, hay que hacerlo. He tratado de hacer el movimiento, porque la pintura tiene que tener movimiento. La pintura no puede estar estática. No puedes ir al Museo del Prado y ver a las meninas y siempre están igual. No se mueven. El único pintor que se ha movido ha sido el Greco. El Greco es el pintor que ha querido moverse. Tenemos el quinto sello, que está en Nueva York, que se ve en primer lugar a San Juan, me parece que es. Y luego hay un fondo de 3 mujeres desnudas con un fondo de una tela y tal, y tiene movimiento. Es el único que ha querido hacer movimiento en la pintura. En aquella época, hacer esa pintura, vamos, por eso no le gustó a Felipe II, afortunadamente. ¿Estamos? Y descubrió Toledo, que era su mundo. Y es a lo que vamos. Es que la pintura está estática completamente. Y a mí eso ya me molesta mucho. Claro, la gente va al Museo del Prado, hay colas, y solamente ven el Museo del Prado. No les interesa otra cosa. En las galerías de arte, pues no va nadie. El día de inauguración van los amigos y algún que otro despistado y nada más. Y al día siguiente no va nadie. No visita la gente. Eso sí, el Prado, el Thyssen, la Reina Sofía, pero hay otras galerías y debe haber otros museos de arte más moderno. Pues nada, eso es lo que pasa. Por eso yo quiero hacer que el cuadro se mueva, a ver si lo consigo. Y es difícil, claro, es muy difícil. Y no lo No, pero conseguiré. pero lo consigue. De hecho, en sus últimos trabajos destaca la fuerza y también el movimiento en los personajes que integran en el cuadro. Vamos a continuar con esta mesa redonda, cediendo la palabra a continuación a Eduardo Ejido, porque fue la persona que presentó la exposición que se mantiene en el Museo Municipal hasta el próximo 27 de agosto y que volvemos a recomendar para que ustedes pasen a visitarla. Vamos a preguntarle a Eduardo qué le ha parecido esta exposición, una vez que ha pasado ya por el trance de presentarla, de estar con don Manuel. ¿Cuál fue su resumen? Más que preguntarme qué me ha parecido es qué he sentido. Sí. Qué sentimiento me ha producido, me ha provocado la posibilidad de que Manuel Prior, después de tantos años, vuelva a exponer en su ciudad natal. Cuando Margarita se puso en contacto conmigo con el teléfono que le facilitó María Teresa González, pues la verdad es que me emocioné porque, aunque yo ya llevo años jubilado, pero he tenido un contacto no muy estrecho con Manuel Prior, pero un contacto siempre gratificante. Yo a Manuel Prior lo he invitado en varias ocasiones a formar parte del jurado del Salón de Arte Ciudad de Puerto Llano y Manuel Prior siempre ha estado dispuesto a venir a su ciudad natal, porque además creo que es un hombre que tiene un sentimiento de nostalgia hacia su ciudad, donde vivió los primeros años, se fue muy joven a Madrid, y ese sentimiento él quiere seguir cultivándolo. Por lo tanto, que hoy podamos disfrutar de una exposición tan amplia, aunque como dice José Rivero no sea una exposición antológica, yo también creo que la frontera entre lo antológico y lo no antológico debe ser un poco difusa y complicada, ¿verdad? Pero en cualquier caso, en esta exposición que vamos a tener aquí durante julio y agosto, está buena parte de la obra de Prior, desde su primera época, cuando empezó a pintar en Puerto Llano, hasta la actualidad. Por lo tanto, es una oportunidad que las personas que vivimos en Puerto Llano, Puerto Llano y en la provincia de Ciudad Real y en el ámbito de Castilla-La Mancha, no debemos dejar pasar esta oportunidad para poder conocer la obra de Prior desde su primera época hasta la última. Yo, si me lo permites, sí quería destacar en Manuel Prior una cuestión que me parece fundamental, y es que es la persona creadora por excelencia. ¿Qué quiere decir? Pues cuando de niño
cogió el primer lapicero y empezó a dibujar en un papel, hasta hoy, con cerca de 90 años, en que está pintando los temas de la tauromaquia, de San Fermín y tal, no ha dejado de pintar. Me impresionó un comentario que me hizo Manuel, se acordará, claro, durante la comida que tuvimos el día de la inauguración. Manuel, yo desconocía ese dato, estuvo durante una etapa de su vida trabajando en la Calvo Sotelo. Trabajar en la Calvo Sotelo de Puerto Llano en los años 50 no era ninguna tontería. Era uno de los objetivos y de los puertos al que quería llegar todo el mundo, como anécdota. Aquí había chicos que conseguían ser novios de una chica porque decían, oye, que me han hecho fijo en la Calvo Sotelo. Y entonces, amigo, eso ya era un argumento de peso para formalizar una relación afectiva. Entonces, Manuel Prior pidió la cuenta en la Calvo Sotelo para seguir trabajando. Y el comentario que me hizo, y a mí me impresionó, fue: cuando dejé de trabajar en la Calvo Sotelo, tuve mucho miedo. Y ese miedo, después de tantos años, actualmente todavía lo tengo. Sin embargo, para mí ese es el mérito. A pesar de ese miedo, él se jugó un sustento seguro trabajando en una gran empresa por cumplir con su creatividad, su compromiso con el arte y consigo mismo. Y a mí creo que ese miedo ha durado y sigue durando, no por el recuerdo del miedo del pasado, sino que es el miedo de cualquier creador en los tiempos presentes. Es decir, muy poca gente, se pueden contar con los dedos de una mano, escritores, pintores, tienen la fortuna o la posibilidad de vivir de su trabajo. Antonio López, Javier Marías en la novela, y entonces el milagro es que se siga viviendo, se siga creando, pese a las circunstancias adversas, vamos a llamar, del mercado, de la indiferencia institucional y de otros factores, o de lo que él decía Prior. Vas a las galerías, las exposiciones están vacías, es decir, que eso es replantearse cuál es el mundo del arte y de las instituciones que pululan alrededor. Luego, por lo tanto, yo creo que ese miedo ha permanecido y probablemente sea un acicate para la propia creación de aquel que no tiene garantizado su continuidad, porque hoy hay muchos activistas de las artes plásticas que son profesores de institutos, que son profesores en Bellas Artes, es decir, que tienen una segunda actividad y se dedican eventualmente, pero dedicarse a la pintura es como un salto al vacío sin red. Estamos en la mesa coloquio y puede intervenir, como ha hecho José Rivero, cualquier persona en el momento que considere oportuno. Yo he vivido con Prior en los años 70, finales de los 70, los 80, y con la presencia de Pilar, su mujer, que era una señora absolutamente encantadora, y que yo no sé quién amaba más o quién le interesaba más la pintura de Prior, si era Pilar o era él, pero ella se dejaba el pellejo y adjuntaba unas dosis de positividad y de optimismo para que Prior siguiera, y lo han pasado realmente mal. Yo doy fe de ello, porque había momentos en que el mercado del arte en aquellos años era un poco más activo y no tiene nada que ver con el desierto actual. Tú te ponías a intentar vender algo para que pudieran seguir, y realmente yo sé, Prior casi ni se enteraba, pero yo sé cómo Pilar realmente agradecía que tú le hubieses dedicado un tiempo para vender alguna obra de Prior. Eso quiere decir la calidad humana y la calidad que como artista tiene realmente Prior. Sí, yo quisiera en ese sentido lo va a poner hablar su sitio, precisamente sobre lo que significó la enfermedad de su mujer, su posterior fallecimiento, que fue un punto de inflexión importante en la vida y obra de Manuel Prior, ya que desde el año 1995, en que aproximadamente la mujer cayó enferma, que era además su principal baluarte de puertas afuera para su arte, a partir de ese año Manuel Prior se encerró en su casa para cuidar a su mujer, y estuvo fiel cuidando a su mujer, pintando lo mínimo posible, sin exposición,
exposiciones sin contacto prácticamente con el mundo exterior, teniendo en cuenta que además sus hijos se habían emancipado y él estaba solo en su casa. Entonces eso fue un punto de inflexión hasta nuestros días en el que Prior ha vuelto a ser actualidad porque desgraciadamente falleció su mujer y bueno, pues se liberó también él en ese sentido de tener que dedicar todo su tiempo en cuerpo y alma a su compañera, a la mujer, que había sido su principal valedora en el mundo del arte. Otro tema también importante que me comentaba Marga, su hija, ayer precisamente, son la muestra de la honestidad de este gran pintor, de la honestidad con su persona y también con su obra en dos ocasiones distintas. Una cuando la Galería Malboro le ofreció quedarse con toda su obra, que todo lo que produjera fuese para esta galería y que su obra trascendiese el ámbito nacional para exposiciones internacionales y para consolidarlo más allá de nuestras fronteras, y él renunció a eso por temor a hipotecar sus obras, su trabajo futuro a esta marca, a esta gran galería. Y también en otra ocasión que cuando Felipe González en el año 92 quiso ampliar la marca España y darla a conocer en el exterior con el mundo de la cultura, una de las personas con las que contactaron fue precisamente con Manuel Prior, y Manuel Prior, por la misma razón que lo hizo con la Galería Malboro, lo hizo también con la marca España y prefirió no embarcarse en una aventura así para mantener a salvo su obra y su persona de hipotecas futuras. Eso es una muestra de... El olfato de Prior, que además no era un artista con una presencia activa permanente en los cenáculos del arte de cada momento, y mucho menos de ese momento en que aparece Malboro en Madrid. Él tuvo demasiado olfato de saber lo que significaba a nivel artístico y a nivel mercantil, y utilizo la palabra mercantil es profeso, para decir no. Porque su libertad, por ejemplo, se mantenía con una galería de corte convencional como era Macarrón, y con una galería con un programa más comprometido con la actualidad como era Fúcares. Pero ¿de qué manera yo entendí la obra de Prior vinculada con artistas de los 80, con los que yo trabajaba en ese momento, como era la obra de Plensa, que no tiene nada que ver con el disparate de lo que ahora nos ofrece en el mercado, al Plensa de los 80 o al Barceló de los 80? Él realmente le interesaban esos trabajos y no sabía ni quiénes eran esos artistas. 4 datos que aparecieran por ahí por los medios, pero su honradez como persona artista y como artista persona es incuestionable. Es lo que hay que aprender realmente de esa práctica artística suya y de esa ética comprometida con su obra. Tenemos que informar que nuestra mesa redonda se acaba de ampliar porque ya contamos con la presencia en la misma de Raúl Menasalvas, que es el director del Museo Cristina García Rodero, donde en estos momentos se encuentra la obra, la exposición de Manuel Prior. ¿Qué tal? Buenos días, pues con un percance. Un percance, pero por fin te tenemos aquí. Sí, por fin ha llegado. De todas formas, yo quería volver al tema que estábamos tratando con Norberto, porque creo que es importante que el propio Manuel Prior nos comente estas dos ofertas que estuvo en su momento y que renunció para continuar con la libertad de su obra. Malboro. La de Malboro, sí, bueno, y después lo de el tema de España. Bueno, la marca España de Felipe. Don Manuel, ¿qué nos puede comentar al respecto? ¿Cómo? No se oye. Sobre la oferta de Malboro que le hicieron y que usted renunció a ella. Era meterme no me interesaba, no. Quería cosas más sencillas y más factibles. No quería tampoco subirme demasiado a la parra, porque subes mucho y te caes y te haces más daño. Y bueno, y nada más. Y lo otro de Felipe, pues tampoco. Yo no me he querido meter en berenjenales, solamente he querido pintar y vender en las galerías donde he expuesto y nada más. Y no me he querido meter en nada más. Ya, con pintar tengo bastante. Menudo problema. Tener que pintar todos los días y hacer cosas. Unas veces salen, otras no, depende.
Y eso es todo. A mí el dinero no me ha interesado muchísimo. Yo he vendido bastante pintura y tal, y claro, tienes que vivir, pero vamos, ese afán de querer coger, no, más despacio, más despacio. Es preferible vivir más tranquilo y ser más humilde. Y lo que hay que hacer es trabajar, lo que queda. Porque lo importante es un cuadro es lo que queda. Si no queda es que ha salido mal y has tenido que hacer otro encima de él, esperar que seque. Eso es lo importante. A mí la pintura, pues, es lo que más me interesa. Lo demás, sí, hay que poner, claro, y hay que vender y esas cosas. Pero vamos, no me gusta ser muy internacional, ¿comprendes? No. Soy un poco polerino todavía. A ver si Puertollano. me hago más joven y consigo otros, otros momentos. Pero vamos, no creo que tenga mucho tiempo. Eso es todo. Bueno, pues continuamos con nuestra mesa redonda y ahora pues vamos a dar la palabra a Teresa González, de la que yo me gustaría conocer su opinión sobre la que ha sentido con esta exposición de Manuel Prior en Puertollano. Muy feliz porque tuve la suerte de conocer a Manuel Prior en los años 80, cuando yo dirigía la Casa de Cultura de Ciudad Real, unos años que dirigí la Casa de Cultura, y me impresionó su personalidad y, por supuesto, la fuerza de su pintura, que la verdad es que dice él que el movimiento, la vitalidad, y es que la ha tenido de siempre. Yo creo que el que ha seguido su trayectoria reconoce cualquier cuadro de Prior, desde el primero hasta el último, reconoce la firma de Manuel Prior. Luego pues lo seguí un poco por la Galería Fúcares, pero yo ya no había vuelto a saber nada de Manuel Prior. Tuve la suerte con un acto que hizo la Galería Fúcares el año pasado, justo por estas fechas, de conocer a su hija. Y Marga, pues, anda, tú eres hija de Prior, uy, pues que eres de tu padre. Mira, ¿cómo le gustaría a mi padre volver a encontrarse con Puertollano, montar una exposición? Y digo, pero bueno, si eso es fácil, vamos a prepararlo, vamos a prepararlo. No siempre resultan las cosas tan fáciles, pero la verdad es que resultó facilísimo. Me he sentido muy feliz de conseguirlo porque trabajas en otros proyectos y no lo consigues tan fácil, pero aquí encontramos con la buena voluntad de Eduardo, de Raúl y me imagino, el Ayuntamiento de Puertollano, que tenían ganas de reencontrarse con este gran pintor. Él tenía ganas de volver a su pueblo, pero la verdad es que Puertollano también tenía ganas porque no lo habéis podido hacer más rápido y mejor. La exposición, creo yo, que ha quedado preciosa. Estoy de acuerdo con Pepe Rivero en lo que dice que se podía hacer mayor, itinerante. Creo que se debía de hacer. Pintores como Pepe, como Manuel, no se deberían de quedar solamente en que lo conozca su pueblo, que ya es mucho, pero que tenía que tener un recorrido por Castilla-La Mancha, no solamente en Ciudad Real, sino por Castilla-La Mancha, e ir unido a ese catálogo que ha salido muy bien. El catálogo está muy bien, pero un catálogo a otros niveles, como se está acostumbrado cuando se hace una exposición de alto nivel. Creo que Manuel Prior se lo merece, lo va a demostrar por el éxito que yo creo que va a tener la exposición en Puertollano, y de hecho creo que la está teniendo, porque está teniendo mucha repercusión en la prensa y en los medios. Y ojalá que ya esto lo hemos conseguido. Me imagino que yo me siento feliz porque lo vi muy feliz el día de la inauguración, y que le podamos dar la alegría pronto de que su exposición no se quede solamente en su querido Puertollano, sino que pueda girar por Castilla-La Mancha y ojalá y así sea. Recordamos que esa exposición está en el Museo Cristina García Rodero hasta el próximo 27 de agosto, o sea que tienen nuestros espectadores tiempo suficiente como para poder visitarla y conocer la obra de este gran pintor puertollanense. Y precisamente
quien mejor nos puede hablar de esta exposición y hablarnos incluso de la posibilidad que apuntaba Teresa de que de alguna manera se vuelva itinerante y gire por Castilla-La Mancha, es Raúl Menasalvas, el director del Museo Cristina García Rodero. Raúl. Estaría encantadísimo de poder mover toda la obra toda esta exposición, aunque él tiene muchísima más obra, que no deja de sorprenderme las cosas que me llegan suyas, ¿no? Y bueno, es cuestión de hablarlo con la Junta, que es quien se debería encargar realmente de moverlo, ¿no? Quien tiene la capacidad y los espacios. ¿Se ha dado algún paso en ese sentido? De momento no. Es la primera noticia que tengo. Bueno, la idea la tenía. A la consejera, viceconsejera. Próxima, es decir, si no contactáis ahora no lo vais a hacer nunca. De hecho está aquí, hoy. Pues de hecho fue invitada a participar en este programa, lo que pasa es que por problemas de agenda no ha podido asistir. Sí. Tenía una reunión en el ayuntamiento y entonces no ha podido porque asistir. En principio ella dijo que sí, que iba a asistir. Después ya cuando fuimos a ajustar la agenda con ella fue cuando declinó la asistencia porque no podía venir. Pero Raúl, ¿cómo va yendo? Esta exposición en un principio estaba orquestada de otra manera. Lo que pasa es que aquí Norberto, con su sensibilidad, nos la cambió enterita. Y, sí. No la cambié, yo la concebí, o sea, llegó la obra, había un espacio y había que organizar una cierta pedagogía que no es realmente a través de fechas o de claro. tiempo. Norberto fue la persona que colocó, digamos, los distintos cuadros en la exposición de Puerto Llano. Aquí. Hombre, es que si me pongo a colgar, mientras me pongo a colgar, no estoy diciendo esto aquí y viendo lo que tiene que venir a continuación. No, realmente, yo lo hago siempre de esa manera. Realmente íbamos muy mal de tiempo. Acabamos, bueno, a las 10:30 el martes. El martes y inaugurábamos el miércoles. Y cada vez que se nos iba a fumar un cigarro o a tomarse una Coca-Cola, eso era un caos porque se paraba el montaje. No. Pero bueno, ha sido un acierto, sobre todo como... día nos metimos allí a las 10:30 de la mañana y quitando el rato de la comida terminamos a las 10:30 de la noche. Sí. Wow. Y con un calor. Esos son los entresijos de las exposiciones, ¿no? Bueno, porque Marga se llevó planos y organizó la exposición ella como creía conveniente. Vueltas conforme ella me iba mandando y viendo las obras que iban a venir. Además había 2 obras que están en el colegio de abogados de Ciudad Real que hubo que descolgar porque una de ellas estaba muy alto y llevaron una grúa y todo. Teresa. No, yo creo que un ruego, ya que habéis hablado de que Ana, la viceconsejera, está aquí, que yo no había caído en eso, y es de Puerto Llano, yo creo que un ruego desde la mesa, Pepe, de que a ver si se puede lograr con la ilusión nuestra y con su fuerza que tiene en la Junta de Comunidades, que esta exposición no solo se quede en Puerto Llano, sino que pueda girar, como tú has explicado y como yo he rectificado. No solo esta exposición, Norberto puede hablar ahora del contacto que tiene con la viuda de Cañadas Mazoteras, que es también próximo, que era de Argamasilla de Calatrava. Es decir, que hay un vacío conceptual de argumentos en la política de artes plásticas a nivel regional absoluto. Es decir, todo se ha centrado en la colección de Roberto Polo y lo demás. Es decir, baste ver la actividad de los museos provinciales, es decir, que subsisten con exposiciones pues como la de Ciudad Real el año pasado, el barroco, de muy segundo o tercer nivel, por muy visitadas institucionalmente que haga el día de la inauguración. Y sin embargo, hay un fondo a estudiar, es decir, que nosotros y yo siempre hablamos de esto. ¿Cuándo vamos a tener catálogos razonados de nuestros artistas del siglo XX? Catálogos razonados. El otro día, si habéis seguido el debate de la exposición de Oteiza, si eran falsos o no eran falsos, en el Museo Diocesano de, no sé si San Sebastián, entonces... Ellos tienen su catálogo razonado. Teniendo vivos a estos artistas, yo creo que sería el momento oportuno de asumir el catálogo razonado de Pepe Díaz, de Pepe Ortega, de Prior, de Prieto. Es decir, que evidentemente hay un trabajo ingente que desarrollar de Miguel y de Gregorio. Y de Gregorio Prieto. Porque, claro, es que sobre el tema de Gregorio Prieto, o sea, la exposición de Prior que hay en el Museo Cristina... hay 2 aspectos curiosísimos en su trabajo a nivel estructural. La ilustración de Lorca, que hace toda la secuencia esa. Bueno, no me refiero a eso exactamente, pero vamos, hay parte de ahí eso, sobre todo en otras pinturas, estructuralmente, que te remite
Y yo lo he intentado hablar con Prior, pero no. No se deja. No se deja o no le apetece, pero realmente hay un vínculo con toda la escuela de Torres García, sí, latinoamericana, tremenda, con varias obras. Hay un vínculo con la Escuela de Vallecas, hay un vínculo con la Escuela de Vallecas, Estampa Popular, y sobre todo esos son los temas sí, que hay que aflorar. Y entonces esos apartados serían los que habría que estudiar, analizar para hacer una exposición itinerante de Prieto y sacarla a la luz. De Prior. De Prior. Sí, perdón. Porque es que una de las cosas que siempre Prior me ha hablado con la pintura pastosa, esa pintura arrastrada de tripas, como yo le llamo, de vísceras casi. Casi de vísceras, y donde está. Y entonces dice, es que es Prieto, es una primera época de Gregorio Prieto, que él tuvo mucha relación con él. En ese sentido tuvo, y ahí hay no una pedagogía ni una emulación, pero sí una influencia o una manera de desarrollar la pintura muy particular, y ese apartado debería estar lo mismo que el del Torres García, lo mismo que el de la primera escuela de Vallecas, que sería el fundamento básico de una colección seria de arte contemporáneo, moderno y contemporáneo de Castilla-La Mancha. Perdón, vamos a dar la palabra a Eduardo Gido. Yo quería intervenir. Puntualizar un aspecto que ya se ha mencionado en esta mesa, que es la honradez de Manuel Prior. La honradez para mí en dos sentidos al menos. Primero, como artista, puesto que ha sido fiel con su idea de que la pintura tiene que moverse, no tiene que adocenarse, no tiene que quedarse quieta, y eso supone un riesgo importante, que además hay que relacionar con el hecho, como hemos apuntado varios en esta mesa, de que hay que vivir. Primum vivere deinde filosofare. Sí, está muy bien ser fiel a uno mismo, pero si eso supone pues perder la oportunidad de la Galería Malború, o perder la oportunidad de que te promocione internacionalmente, pues también hay que valorarlo. Y luego, es una persona honrada en otro sentido. Yo mencionaba en mi primera intervención que él ha estado en jurados del Salón de Arte en varias ocasiones. Yo, aunque era el secretario, era una persona con voz pero sin voto, yo he escuchado en esas reuniones del Salón de Arte de nivel nacional, y por aquí han pasado miembros del jurado también de nivel nacional. Por ejemplo, Antonio López García fue uno de los miembros del jurado del Salón de Arte, Ciudad de Puerto Llano. Pues bien, Manuel Prior, en sus opiniones en esos jurados, era la sensatez personificada. Jamás, en mi opinión, emitió una opinión, él, valga la redundancia, que pudiera interpretarse como que estaba arrimando el ascua a la sardina de alguno de los participantes, que era un hecho común en algunos componentes de los jurados. Había que tener mucho cuidado a la hora de componer. Y cuando llamábamos a Manuel Prior, sabíamos que teníamos, primero, una opinión autorizada. Segundo, una opinión honrada. Y tercero, que lo que decía era que le salía del alma. Por lo tanto, esa característica de Manuel Prior, esa sencillez, humildad, que la mantiene a fecha de hoy. Porque yo creo que hay creadores, hay artistas, escritores, que durante amplias etapas de su vida se mantienen un poco dentro de ese tono de humildad, pero al final de la vida, no sé por qué, la soberbia parece que va ganando enteros. Y sin embargo, Manuel Prior yo creo que va perdiendo enteros. Que su nombre nunca ha sido soberbio, pero cada vez más humilde. Por lo tanto, eso también creo yo que trasciende en su obra, se pone de manifiesto en su obra. Ya que mencionas los salones de arte, y ya que tenemos aquí a Raúl Menasalvas, que tiene bastante que ver con el tema, una de las quejas o de las preguntas que se hace Manuel Prior es qué es lo que ha pasado con el Salón de Arte Ciudad de Puerto Llano. Raúl, ¿qué ha pasado? La crisis. ¿Perdón? La crisis. La crisis. La crisis y la intervención de las cuentas municipales, que nos ha dejado prácticamente asfixiados estos últimos 5 años. Sí, lo que pasa es que en la última etapa hubo un cambio se vinculó con la vida de Cristina García Rodero y las obras tenían que estar relacionadas con ella o algo así, no sé. No, se cambió el sentido del Salón de Arte.
abriéndose, eso son opiniones, cada cual, sabes que los políticos llegan, dan su opinión y los técnicos ejecutamos lo que nos dicen. Y bueno, se cambió el concepto de hacer, digamos, dar una serie de becas, en vez de dar premios, dar becas para que se llevasen a cabo proyectos. Eso nos llegó la crisis y también se acabó, pero vamos, el retomar el Salón de Arte es una asignatura pendiente que tiene el Ayuntamiento. ¿Para cuándo? Teniendo en cuenta que ahora el museo es un museo exclusivamente de fotografía y nos hemos saltado la norma para acoger la obra de Prior, porque era una asignatura pendiente que tenía Puerto Llano y el Ayuntamiento de Puerto Llano con Manuel Prior, ¿no? Bueno, ya que he mencionado la palabra queja, otra de las quejas de nuestros artistas en Castilla-La Mancha es el poco apoyo institucional que tienen en nuestra región. De eso Norberto sabe bastante también. Puedo escribir una tesis. Cuéntanos. ¿Puedo escribir los versos más tristes esta noche? No, no existe. El arte actual no existe en Castilla-La Mancha. Existe el turismo, ¿no? El turismo sin saber lo que realmente son los movimientos turísticos. Estás hablando conmigo que soy técnico de turismo, ¿sí? Y sé lo que es el tema. Y cualquier pretexto, cualquier ocurrencia, lo mismo que cualquier ocurrencia aplicada a las iniciativas plásticas o de artes plásticas de nuestra región, son un pretexto para decir que no sé qué con el turismo. Pues el turismo está viviendo unos tiempos que tiene que cambiar algunos de los modelos y de los paradigmas, y desde luego la cultura es la cultura, y el turismo es el turismo. No se puede hacer un proyecto cultural, entre comillas, para decir que vamos a promocionar turísticamente no sé qué. No me puede usted pintar 8 silos en la región, en la provincia, con un costo ni más ni menos que de $500.000 euros para decir que va a crear una ruta artística a la cual no va a venir nadie, porque son grafitis de medio pelo, con todo el respeto para los que lo hacen. Pero $500.000 euros es $500.000 euros, cuando las artes plásticas en la provincia y en la región están dejadas de la mano de Dios. No puede usted tampoco... bueno, ahora lo de los silos parece ser que van a tener un cambio porque tuvieron la feliz ocurrencia de presentar en Fitur como ruta artística los 8 silos. Cuando gente de cierta información va a hacer una ruta artística, antes se documenta. Lo normal es irse a Internet y ver qué es lo que va a haber. Hay como 80 o 90 kilómetros desde un silo a otro. Y solamente por organizar la intendencia, las estancias y no sé qué, ahí no ha venido nadie. Y ahora la Diputación parece ser que está empezando a hacer los primeros encargos para cambiar el sentido de la ruta y va a ser de nuevo Don Quijote de la Mancha. O sea, perfecto, perfecto. Seguimos más. Que ya lo hicieron en el 2005. Seguimos, porque es que mi galería va a cumplir 50 años y yo conseguir una ayuda, siquiera la visita de nuestra viceconsejera, que es de aquí de Puerto Llano y que últimamente va mucho por Almagro por cosas del festival y todo eso, nos ha dignado la señora a venir a conocer la galería y a ver cuál es la problemática de la galería, que lo estamos pasando realmente mal. En diciembre último, a mitad de diciembre último, hasta hace 3 semanas, saqué parte de mi colección, bueno, no toda porque una parte muy importante la tengo en un almacén en Madrid, pero saqué parte de mi colección con una exposición que se llamaba Desembalaje, haciendo precios de un 30 y un 40% para vender obras e intentar poder seguir manteniendo abierta la galería. ¿Has llamado tú? Ni preguntar por teléfono qué es lo que pasa. Pero ni la Diputación, ni la Junta, ni el Ayuntamiento de mi pueblo,
¿Alguien de aquí tiene alguna idea para ver dónde yo puedo depositar y dejar y crear un pequeño centro de arte con mi colección, que son 48 años de colección? Volviendo al tema de Manuel Prior, porque si no... No. Este es un tema... Este es un cada tema... uno pone su punto de vista y No, pero estoy hablando de una manera generalizada. El tema de Manuel Prior es una consecuencia de todas estas políticas que se están desarrollando en nuestra tierra. Y no estoy haciendo una crítica negativa. Un partido progresista, como se dice, el que nos gobierna, primero practica la autocrítica, luego acepta la crítica externa y luego inicia el debate. Aquí ni debate, ni buenos días, ni adiós muy buenas. Ese es el panorama. Y con este panorama tenemos que seguir pensando en que Castilla-La Mancha quiere ¿qué? ¿La cultura qué? ¿Dónde? Te ponen 20 puntos negros al lado y no te comes una rosca. Bueno, pero volviendo volviendo al tema de Manuel Prior, y puesto que ya se ha comentado, y además lo comentó el propio Manuel Prior en la inauguración de la exposición en Puerto Llano, ¿por qué no se habilita un espacio en Puerto Llano donde haya una exposición permanente de las muchas obras que están en posesión del Ayuntamiento de Puerto Llano, entre otras de Manuel Prior? Los premios que se han venido otorgando, me parece que ese recorrido histórico te daría una visión. Pero claro, si está comentando Mena Salvas que no hay presupuesto para mantener... No es que no haya presupuesto, es que no hay espacio. Bueno, pero habrá que crear el espacio, es decir, que se crean otros espacios con una facilidad pasmosa, ¿no? ¿Y fuera del museo? Fuera del museo habría que estudiar un sitio donde poder tener una... Tampoco tendría que ser una gran pinacoteca, porque la obra, si dejas la obra siempre estática, pues llega, si no somos el Prado, pues... Hay una tentación, y lo hemos criticado muchas veces, de los museos unipersonales. Es decir, que el Puerto Llano tendría la pretensión de hacer un museo Prior, igual que pasó en Arroba de los Montes con lo de Pepe Ortega, que se acabó cerrando. Igual que en Tomelloso está el López Torres, igual que el Gregorio Prieto, en Ciudad Real el López Villaseñor. Yo creo que esto es un modelo de confusión, porque claro, es decir, ni son artistas de esa relevancia, que al final habría que ver al cabo del año cuántas visitas hay. Es decir, lo que hay que hacer es integrar, tener una red, igual que hay una red de teatros regionales, pues tener una red de espacios expositivos itinerantes. Es decir, entonces, porque claro, producir una exposición tiene un costo. Si yo ese costo lo distribuyo entre las 5 provincias de la región, me parece que se puede asumir más, que decir que el costo de esta exposición lo sufrague Puerto Llano, no es lo mismo que lo sufrague la Junta de Comunidades. Y además, si la va a itinerar, la va a llevar a Albacete, la va a llevar a Guadalajara, luego va a ir a Toledo, pues me parece que esa es la filosofía que se debe hacer. No producir museos personales, pues claro, mazoteras, pues hombre, los de Argamasilla como se enteren van a decir queremos un museo mazotera. Y el tema es que hay que crear los catálogos razonados de esa gente, es decir, tenerlos documentados y tener los rudimentos de un centro regional de artes plásticas del siglo XX, pero no a la manera de Polo, como decía antes Norberto, que solo hay un pintor de la región, que es Canogar, además de la etapa en la que Canogar se desentiende de Castilla-La Mancha. Y entonces hay una nómina importantísima que está documentada, que está estudiada, de gente que podía haberse constituido, pero ahí han tirado ya con pólvora del rey. Porque claro, el gasto que ha supuesto el canon y el peaje que se paga anualmente está limitando cualquier posibilidad de movimiento. Es decir, que el proyecto está claro, lo que pasa es que tiene que haber voluntad política y maneras de financiarlo. Pero tú qué piensas como más experto en arte, pero yo creo que, por ejemplo, en Valdepeñas pues lo están haciendo bien, porque tienen un museo en el que tienen parte de su obra propia, que me imagino que vosotros aquí tenéis que tener cosas. No, la Fundación Prieto, no, el museo. El museo. Entonces ellos tienen ahí parte de que me imagino que no moverán porque tienen mucho fondo, pero tienen una parte importante. Ahora mismo tienen obra de Manuel Prior en el museo. Y luego tienen otra zona que es cambiante, que van pasando exposiciones muy temporales, exposiciones temporales, y lo van compaginando con su fondo. Y el fondo lo exponen, porque ¿qué hace el fondo con esas firmas que tienen? Como tiene, por ejemplo, me conozco el de Valdepeñas, pero no conozco lo que tiene Puerto Llano. Pero con esas firmas que tienen, ¿qué hace todo eso en un almacén? Pues está muy bien que
esté expuesto, que la gente pueda Pues disfrutarlo. lo que han hecho en el Bellas Artes de Bilbao, es decir, remover esto y crear itinerarios con los fondos. Eso es, a una eso es. reflexión. La naturaleza en la pintura. Y entonces resulta que cojo piezas de Ciudad Real, de Puerto Llano, de Valdepeñas, de distintos pintores. Es decir, yo tengo que tener a un comisario que incentive esas posibilidades expositivas. Eso no se un puede cajón para hacer. la memoria. Exactamente. Es decir, que evidentemente esas piezas se integren en proyectos innovadores y reflexivos. Así debería de ser. Hay otra cuestión. Valdepeñas tiene los fondos en el Museo Veracruz, de la Veracruz, de obras de los premios, que es heterogéneo, es muy heterogéneo. Eso no forma parte de un proyecto realmente de colección, que se concibe, se desarrolla y se plantea desde otros parámetros. Y al mismo tiempo, el Ayuntamiento de Valdepeñas se permite el lujazo de montar la avenida de la Veguilla esa, una serie de horrores escultóricos que no deben ver los niños por antipedagogía. ¿Cómo se come lo uno y cómo se plantea lo otro? O sea, ¿cuál es realmente cuál es el modelo de cultura y el proyecto de cultura que a nivel institucional queremos que haya? ¿O necesita la región? ¿Eso se plantea de alguna manera? Ese es el origen de la cuestión. Un paso que queda lo antes posible. Sí. Es lo que hemos apuntado aquí todos en esta mesa. Facilitar la posibilidad de que la obra de Manuel Prior itinere al menos por Castilla-La Mancha. Creo que todos coincidimos en que es un proyecto que vale muchísimo la pena acometer, que es un proyecto que creo que técnicamente no tiene mayor dificultad. Yo estoy convencido de que la familia de Prior quiere hacer una alusión a Marga Prior, porque es que Marga Prior y la familia de Manuel en general, pero Marga de manera personalizada es la que rompe todas las barreras, pero además de una forma suave, encantadora. Va resolviendo obstáculos, salvando obstáculos. Esta con mesa una redonda elegancia, ha partido de ella. O sea. Pero, Julián, que a veces pues, nos dejamos llevar por nuestro temperamento y tenemos actuaciones que no son las más adecuadas, ¿no? Al plantear nuestras ideas. Pero Margarita Prior, creo que en la opinión, de que compartís esta opinión, es que consigue las cosas de una manera diplomática, amable, cariñosa, y en ese sentido yo felicito a Manuel Prior por la familia que tiene, porque yo todos tuvimos ocasión de conocer a la familia de Prior el día de la inauguración de la exposición, sus hijas, sus yernos, sus nietos, todos rodeando a Manuel Prior. Como conclusión un poco, que si de esta mesa redonda, entre otras cosas, sale la exposición itinerante de Manuel Prior por Castilla-La Mancha, creo que habremos dado un paso fundamental. Y dejemos en el aire las necesidades y las carencias que la cultura y el arte de Castilla-La Mancha están padeciendo, sería un doble... Sí, un doble objetivo, doble logro, ¿no? Que es que lo uno no quita lo otro. Bien. Y hay que aprovechar cada vez que se habla de lo otro o de lo uno para hablar de lo demás. Que está haciendo más falta que un pelao a un... Entramos en la recta final de esta charla coloquio, tenemos unos 5 minutos aproximadamente, y yo quería aprovechar para hacer una última conexión con Manuel Prior para que nos hable de lo que estamos comentando aquí, precisamente del intento de que se lleve a cabo una exposición itinerante de toda su obra por Castilla-La Mancha. Don Manuel, ¿qué opina usted? Hombre, me parece muy bien. Ya que está la obra por ahí, pues que siga la ruta. Me parece bien. Si hay que incrementar obra, hay más obra todavía. Y sobre lo importante, aún procure con las autoridades actuales de Puerto Llano esos cuadros que están escondidos, sacarlos, si no todos, que habrá 80 por lo menos, pues se ponen 40. ¿Dónde? Pues que busquen un sitio. Si en el ayuntamiento actual no pueden estar, pues que busquen otra parte. Pero esos cuadros que se conozcan. Claro. Son esfuerzos que han hecho muchos pintores y en fin, no sé, si se enteran que su cuadro está metido en un cuarto de los ratones, pues no le cae muy bien.
O sea, que hay que sacarlos los cuadros. Si no, Manuel, cuesta tanto trabajo. tenemos aquí a Raúl Menasalvas, que nos puede contestar a su comentario. Yo encantado de sacar toda su obra y toda la de los demás artistas, porque me parece que, bueno, tener un fondo muerto de risa. Hay obra que tenemos colocada en algunas dependencias municipales para que no estén en el almacén, pero bueno, la gente no puede hacer un recorrido. Me voy a recorrer todas las dependencias municipales para ver los fondos que se tiene. Y es una gran carencia el haber renunciado a hacer el museo Cristina García Rodero, que a mí me parece muy bien, pero nos hemos centrado exclusivamente en fotografía, y la fotografía no deja de ser una más de las artes plásticas, considerada muchas veces menor, pero bueno. No, pero digo considerada algunas veces, ¿no? Como la acuarela y tal. ¿Pero hay alguna posibilidad de que eso se lleve a efecto algún día? Hay que moverse. Hay que reclamar y decir, bueno, necesitamos un espacio, pero no solamente para los fondos que tenemos, sino para exponer en condiciones y con la calidad necesaria la obra de otros artistas que siguen trabajando. Hay muchos artistas en Porteano que siguen trabajando y no tienen un sitio donde exponer su obra aquí, o acoger a gente de nuestra comarca o de la provincia, ¿no? Como se hacía antes, o de fuera de la provincia, ¿no? Pero lo que quiero decir es que hay los artistas, la obra de un artista, si no se ve, no existe. Hoy en día dicen, no, con las tecnologías podemos llegar a todos sitios. Bueno, eso es muy relativo. De las exposiciones, el tomar contacto con la obra directo y lo que te transmite la obra, que es lo que pasa con la obra de Prior, que me ha encantado el que no tenga ni título ni fecha, y que tú directamente interpretes cuando veas el cuadro lo que sientes. Pues esa conexión directa, que tú no lo ves en un ordenador, tienes que ver la pincelada, la fuerza, cómo el artista se entrega en la obra, eso solo se ve en las exposiciones en vivo, ¿no? Y claro, ahora mismo estamos un poquito desvalidos. Ya, pero Raúl Menasalvas es el director del museo y es la persona de la que de alguna manera dependen esos fondos. ¿Transmitirá usted esta petición a las instancias oportunas? Claro que se transmite. No, y sobre todo la reivindicación de los artistas. O sea, yo hablo con muchos artistas y me comentan, mira, es que no tenemos dónde exponer en Puerto Llano. O sea, tenemos la Casa de Baños, que son un artista, yo sé, Jesús Cortés, Emiliano Gosmediano, o el mismo Sisto Gil, lo llenan en un momento. Claro, entonces necesitamos un espacio amplio y dedicado exclusivamente a hacer eventos culturales, que era el rumbo que estaba tomando el Museo Municipal antes de ser el Museo Cristina García Rodero. Os recuerdo que hemos hecho teatro, conciertos, exposiciones de todo tipo, porque era un sitio como muy vivo, donde tú podías encontrarte en una sala una exposición y en otra, o sea, una de fotografía, otra de pintura, y en otra te encuentras que están dando un concierto, ¿no? Y ahora ya no se puede dar esa situación. Claro, o sea, ¿ha perjudicado a la actividad del museo el hecho de que esté dedicado? Se ha creado otro rumbo. Claro, el rumbo Museo Cristina García Rodero, y encima estamos ahí con el Centro Regional de Fotografía, que eso sí también es un gran logro. El Museo Regional de Fotografía al final viene a Puerto Llano y viene a estas instalaciones, pero claro, volvemos a la misma, no tenemos un espacio para el resto de las artes plásticas. Y ese espacio no se puede encontrar. Hay un museo de la antropología también, por ejemplo. Es muy pequeño. Es pequeño. Es demasiado pequeño. No hay ningún espacio libre en él. No, de todas formas, cuando se hace un edificio para albergar una pinacoteca, tienes que pensar en el contenido que va a tener, ¿no? Entonces, no tener ventanas, que eso es un grave problema, que sea un sitio muy diáfano, donde tengas una distancia con la obra, y esos requisitos no los cumple el Museo de Etnología. Como Museo de Etnología está bien, pero como pinacoteca no da. Se acaba nuestro tiempo, desgraciadamente. Esperemos que este programa, esta mesa redonda, haya servido de alguna manera para poner el primer palito en la posible exposición itinerante de Manuel Prior por Castilla-La Mancha, a ver si nuestras peticiones son escuchadas en más altas instancias y esto se puede llegar a poner a efecto en algún día. Y por supuesto que ese espacio expositivo para los fondos del Ayuntamiento
Ayuntamiento de Puerto Llano también tenga algún día su inauguración en nuestra ciudad, si es que llega. Vamos a despedir ya a Manuel Prior, que está en Madrid, y por supuesto le vamos a desear una buena semana y que siga con su obra pictórica adelante, porque no deja de sorprendernos cada día a través de los envíos que nos hace por WhatsApp su hija Marga, con sus constantes pinturas, con sus constantes dibujos. Don Manuel, buenos días, otra vez. Pues muy buenos días y muchísimas gracias a todos. Y particularmente a doña Teresa, que es una mujer formidable. Y nada más. A todos, porque pasen un buen día. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana y ya vamos a despedir a nuestros contertulios, en esta ocasión a Teresa. Teresa, gracias por venir desde fuera de nuestra ciudad hasta aquí para hacer esta Torralba de Calatrava. Gracias a vosotros por invitarme, que es un placer. Gracias a Eduardo Gido, siempre atento, siempre solícito a nuestra llamada. Gracias a ti. Y por supuesto también a Raúl Manasalvas, que ha tenido un percance, ha sufrido un percance. Que me quedaba sin gasolina en la moto. Se ha quedado con una avería en la moto que le impidió llegar aquí a la hora, pero bueno, de todas formas ha dado cumplida respuesta a todas nuestras preguntas. Muchísimas gracias, Raúl. A vosotros. Gracias a Norberto Doctor, que ha venido desde Almagro para estar con nosotros. Gracias. Y gracias, por supuesto, a Pepe Rivero, que ha venido desde Ciudad Real también. Muy lejos. No es lejos, pero ya hay que tomarse la molestia de venir hasta aquí y de asistir a una mesa redonda que espero haya sido del agrado de todos ustedes. Muchísimas gracias y hasta siempre.